Hola, buenas noches. Vamos, nos encontramos hoy para hablar sobre las huellas del trauma. Hoy tengo una invitada muy especial, una invitada de lujo, que es una psicóloga, Marian Dávila, con muchísima experiencia y mucho estudio sobre trauma. Eh, por aquí la veo. Mm, a ver. Marian, ¿puedes solicitar unirte? A ver. Em, a ver, mientras Marian envía la solicitud de unirse, voy a ir presentándola. Mariana es una psicóloga con mucha experiencia, más de 20 años. Tiene formación en trastornos de la personalidad, de psicóloga clínica, en diversas formas de abordaje del trauma. La verdad que ha estudiado desde muchas tradiciones también, ¿no? El abordaje del alma humana. Es la fundadora del Instituto de Neurociencias para la Felicidad y es la autora del libro Curación somática en la época del trauma. De hecho, da una formación en trauma desde lo somático. Empezó a hablar del cuerpo cuando muy pocos lo hacían. Así que bueno, esperemos. Aquí está la solicitud de Marian. ¿Sí se escucha bien? Hola, 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 Jimena. ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Aquí estamos ahí con la tecnología, Sí, poniéndonos al día. aquí estamos, siempre pasa alguna cosita, pero ya te estaba presentando en general. eh, y bueno, me gustaría que antes de entrar en este tema complejo y a la vez apasionante del trauma por las posibilidades que da tratarlo, nos comentaras, yo sé que tú tienes mucha experiencia y mucha formación en diversas áreas, pero en particular el trauma, ¿cuál ha sido tu recorrido y por qué lo crees tan valioso de trabajar? Sí, bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Jime. Siempre ha sido un gusto conversar contigo. Durante tanto tiempo, ya creo pasan los años, uno no se da ni cuenta. Yo creo que para poder como desarrollar un recorrido, yo diría que tuve la suerte de aprender experiencia somática en el año 2006 con Catalina Ureta. En ese tiempo Catalina había sido supervisora y había sido parte del trabajo de Peter Levine durante mucho tiempo. Son grandes amigos de ellos y han compartido muchas cosas. Gracias a ella yo pude conocer a Peter Levine también y asistirlo una vez, un par de veces. Y en realidad ahí empezó mi formación en trauma, diría yo. Eh, en ese tiempo nadie hablaba de neurociencia, tengo que decirlo, realmente nadie. O sea, yo aprendí neurociencia con un neurotorrino, porque no, decía, Dios mío, haz algo, mándame a alguien que me enseñe neurociencia. Yo soy psicólogo, igual estudié un año medicina, igual estudié varias cosas como de fisiología animal o vegetal, etcétera, en otra carrera que tengo, pero en realidad mi primer approach fue experiencia somática. Y lo bueno es que, claro, como que fui del cuerpo a la mente, hice el recorrido que no hace todo el mundo, sino que me tocó eh, con lo que tenía y con la terapia de Holding Point Process, porque la aprendí juntas. Holding Point Process es una terapia que se llama sostener puntos, que es como cuando ya tú estás trabajando en capas más profundas también. Entonces te requiere bastante sensibilidad, te pide bastante otros conocimientos de repente que uno tiene que ir abordando. Tuve esa suerte y luego pasé a la psicología convencional que todo el mundo lleva.
Y siempre, no me preguntes por qué, pero yo encontré que nadie había hecho nada más brillante que Otto Kemper con un diagnóstico estructural para la gente que no es psicólogo. Es como yo veo si una persona está en la realidad o no y cómo funciona en esta realidad. Y Kemper siempre fue mi sueño dorado de poder como leerlo, conocerlo, y él planteaba algo muy interesante que en ese tiempo a mí me hacía mucho clic, que hablaba del análisis funcional, ¿no? Cómo la persona se comporta y qué esperamos de nosotros como personas, ¿no? Y finalmente tuve la suerte para la pandemia de tomar mi postítulo en trastorno severo de la personalidad, que es parte de lo traumático, diría yo, en gran parte, o para la familia o para la paciente y la familia, y porque es muy tremendo tener trastornos psiquiátricos, desórdenes de la personalidad, porque no quiero usar palabras muy técnicas, pero para poder abordar estas situaciones que son tan comunes en la vida de todas las, no sé, muchas familias que tienen muchas personas con grandes complicaciones y no hay un conocimiento, no hay una especialización de repente tan a la mano. ¿Mm? Y finalmente terminé mi formación para especializarme en terapia focalizada en la transferencia, que es la línea de Kemberg, que se dedica, dijéramos, a los trastornos más complejos de la personalidad, y donde abordamos terapia ya como psicoanalítica, con enfoque psicoanalítico. Y también me formé en clínica psicosomática con enfoque psicoanalítico, entonces también sé psicología psicosomática. Ese es como en ese lado, el área que yo he desarrollado en trauma, que en el fondo es de abajo hacia arriba, ¿no? Como uno diría bottom to up, porque primero el cuerpo, después las emociones y después lo cognitivo, ¿no? Y ese Sí. ha sido mi recorrido en trauma. Yo, bueno, todo eso yo lo veo desde el punto de la neurociencia. Ujú. Creo que eso también es súper importante acotarlo. O sea, para mí todo esto está en el marco de la referencia neurocientífica y en el desarrollo neurocientífico que estamos viendo hoy día. Entonces, lo que yo pensaba hace una semana, hoy día tiene otro vocabulario. Y creo que eso es lo que más quiero yo como destacar. O sea, nosotros hablamos de disociación peripotraumática, hablamos de María, bradicardia, claro, hablamos de un montón de un cosas que comentario, nadie María. habla. Sí, Creo que de las personas que se han unido, la mayoría no son psicólogos. sí, Entonces, te sí, voy a pedir que tratemos de como hablar en un lenguaje sí, bastante, sí, lo más simple. sí, que se pueda entender y que le haga sentido también a la gente de sus vivencias o como tú dices, de la familia y cosas así, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. no sé si te parece, empezamos definiendo qué es el trauma, cómo podríamos identificar que hemos tenido un trauma, porque mucha gente se hace esa pregunta, ¿no? Si mi historia es lo suficientemente, a veces se cree que tiene que ser algo muy fuerte o muy impactante para llamarlo trauma, y resulta que a veces hay cosas que son fuertes, pero que nos hemos acostumbrado y que no notamos que pueden ser un trauma, ¿no? Entonces, cuéntanos un Sí. poco. Yo diría que como nuestra primera fase más sensible, para usar una palabra más sencilla, es la infancia, ¿ya? Eh, dijéramos, es complejo poder como entender hoy en día las necesidades que por un lado tenemos en nuestros cambios sociales, la vida que llevamos, ¿no? Y las necesidades del infante, del niño. Y nosotros ya venimos con un sistema, dijéramos, de información, que es el sistema nervioso, ya. Venimos con como una estructura, un cableado, ¿no? Que es innato. Todos nosotros tenemos los mismos sistemas, y estos, por decirlo así, tienen que madurar. Tienen que lograr ciertos hitos del desarrollo para que ese niño pueda transitar por una infancia hasta llegar a la adolescencia con ciertos como parámetros muy precisos en cuanto al neurodesarrollo, ya el desarrollo neurológico de su sistema nervioso. Entonces, sobre todo a nivel del cerebro, de la masa encefálica, del cerebro en sí mismo. Entonces, luego va a venir la pubertad, que es un caos de las hormonas y de los cambios fisiológicos, que también es muy duro para todos nosotros, para llegar alrededor de los 25, 27 años a tener un cerebro más o menos ya estándar, organizado, ya con su red neuronal establecida. Hoy en día, desde la Permíteme neurociencia, hacer una pausa ahí, porque bueno, algunos tenemos hijos todavía adolescentes y qué relevante es eso que dijiste, ¿no? Que
si bien no es una etapa fácil a veces ni para los adolescentes ni para los padres y madres, como tener cierta paciencia, ¿no? De que hay etapas del desarrollo que aún faltan. Solo Sí, quería antes marcar eso. pensa que antes pensábamos que a los 18 años teníamos un cerebro maduro y hoy día nosotros sabemos completa en su desarrollo y ahora sabemos que son 27, 28 años. Y eso si es que no la persona no tenía otros problemas de entre medio de salud, ¿no? Entonces, trauma sería una respuesta de estos sistemas que están, en este caso, el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, que así le llaman, que dijéramos, la parte automática de nuestro sistema nervioso, la que nos hace pestañear, la que nos hace tomar saliva, la que lleva el ritmo cardíaco y respiratorio, la que mueve las vísceras, ¿no? Es ese sistema automático. Nosotros no hacemos ningún esfuerzo y sabemos cuándo, dijéramos, ir al baño, sabemos cuándo tenemos hambre, cuando tenemos ciclos circadianos del sueño. O sea, como que hay un programa de base que está genéticamente establecido y hoy en día el trauma no solamente es psíquico, sino que es físico. Esa es la diferencia de hoy día y por eso que yo creo que todo el mundo está tratando de ir incorporando este lenguaje de la neurociencia, es decir, hay cosas automáticas, ¿no? Que yo no tengo que hacer ningún esfuerzo, sino que estas van a acontecer, van a suceder, quiera yo o no quiera, porque cuando uno quiere dormir, el cerebro no quiere dormir, uno no puede dormir. Cuando uno se pone nervioso y te da un colon irritable, tampoco lo puedes evitar. O sea, como que entre medio de una serie de expresiones corporales como sintomáticas, es decir, dolores de cabeza, dolores, inflamación en el intestino, gastritis, ¿no? Desorganización en el estómago, el gastrointestinal es como bien sensible, vamos a aparecer en escala, ¿no? Vamos a aparecer desde un desorden hormonal, podemos tener un problema de baja defensa y entonces podemos ir empeorando en esta línea de síntomas somáticos que muchas veces no sabemos el origen. Y el trauma es entonces, en términos muy precisos, es una desregulación de ese sistema neurovegetativo que impacta el resto de los sistemas y estos sistemas incluyen lo psicológico y lo emocional. Y hay algo que se desorganiza y no se recupera. Eso sería el trauma, ¿no? En términos como muy académicos, o sea, eso es trauma. Le podemos dar otras palabras, lo podemos explicar de otra manera, pero o sea, una persona que, ¿cómo es una persona con trauma? Una persona que es muy sensible, voy a poner un término muy simple, es muy sensible y le afectan las cosas de más. Eh, una persona que pasa un mal rato y no se le pasa tan rápido, son personas como más no, la palabra técnica es frágil, ya frágil, se habla de fragilidad, pero en realidad hay una falla en la recuperación de estos sistemas, entonces la persona empieza a tener síntomas, empieza a enfermarse, empieza a deprimirse, o se estresa demasiado, entonces se vuelve muy, o por un lado, o muy agotado y muy como deprimido hacia abajo, ¿no? En la línea parasimpática, o va a ir hacia arriba, ¿no? En la vía simpática y va a ser muy irritable, más agresivo, más hiperalerta, muy nervioso, por poner palabras comunes, y eso realmente desorganiza la vida de la persona, ¿no? Que tú sientes Vale. que no estás tranquilo. O sea, eh, es muy interesante porque algo que se consideraba tal vez hace un tiempo como algo más mental, tal vez un mal recuerdo, ¿no? Hoy sabemos entonces que esas experiencias difíciles, que pueden ser un evento específico que cualquiera reconoce como trauma, por ejemplo, vivir un asalto, un abuso sexual, pero pueden haber otras cosas, como tú decías, desde muy temprano en la infancia, que si no fuimos como atendidos o cuidados como un bebé lo necesita, o si vivimos violencia en el entorno, también nos afectan y no, incluso podemos no recordarlo, digamos, ¿no? Pero sí afecta ese sistema nervioso de manera que, como tú dices, no se puede regular fácilmente. Es decir, puede ser que nos estresemos con más facilidad y nos quedamos pegados en esa hiperreacción, ¿no? Y no podemos volver fácilmente a la calma. Entonces,
es interesante esto que hoy maravillosamente sabemos, ¿no? Que está integrado las emociones, está integrada la mente, está integrado el cuerpo, y que además no, creo tan importante hoy que hay tanta énfasis en el pensamiento positivo, por ejemplo, ¿no? Es como no, tienes que tener emociones siempre positivas y pensar siempre positivamente, y a veces nos cuesta tanto salir de un estado emocional. Probablemente tiene que ver con esas huellas del trauma o con situaciones de crianza donde de niños no fuimos bien contenidos, ¿no? Eh, Bueno, entonces, ajá, además que piensa sí. que el impacto del trauma, si nosotros pudiéramos describirlo, sería una desorganización neurofisiológica, no Ujú, solamente de un sistema que es automático y que se desorganiza en su respuesta, creando síntomas, sino que además nosotros hablamos en la infancia de arquitectura cerebral. Entonces, la ujú, arquitectura cerebral en los niños y jóvenes también se impacta. Entonces, es decir, que el cerebro, en vez de construirse, ¿no? Arquitectura cerebral, desde redes neuronales organizadas, ¿no? Van a tener áreas con más impacto de trauma y va a haber fallas en la arquitectura neuronal. Entonces, hay una, o sea, por eso ciertas cosas como que es importante verlas a tiempo, porque después nosotros vamos a ir recursando estos procesos y vamos a ir repitiendo el error en el desarrollo, a pesar de que el cerebro tiene estas podas, ¿no? Cada 3, 4 años, durante 3 veces, que cambia todas las neuronas que tiene en su cerebro, a los 4, a los 9, a los 12, 13, qué sé yo, que hacemos estos cambios neuronales, pero aún así lo que se habla del trauma es que altera la arquitectura cerebral. ujú, Entonces la gente pensaba que era solo una cosa como de pensar, como dices tú, pensar positivo. Pensar positivo no hay ningún problema, siga pensando en positivo, o sea, en realidad el cuerpo sí tiene una relación con lo que se piensa y se siente, ¿no? ujú, Eh, y quizás eso es menos peor que pensar en negativo, ¿no? ujú, Pero nosotros nos olvidamos que nosotros tenemos una arquitectura en el cerebro y ujú, tenemos una arquitectura en la personalidad. ujú, Son dos estructuras que conforman un todo y eso es lo que hoy día eh, siento yo que todavía estamos muy incipientes para que la gente tenga mayor información sobre cómo soy yo como persona, mi forma de ser, cómo me he ido desarrollando, como lo que pienso, lo que creo, lo que siento, lo que me gusta, lo que no me gusta, toda esa unión que le llamamos personalidad y además lo que se afecta en la estructura neurológica. Se ujú, afecta la estructura neurológica, se afecta la personalidad, se afecta la personalidad, se afecta la estructura neurológica. Entonces las mm, dos estructuras se resienten. Y sí. ese es el trauma, es, por eso hablamos, no, cuando comenzamos los surcos profundos, esto no es, es una complejidad. Mm. Es- Sí, marquemos un poco eso porque yo creo que es de las cosas más interesantes que las neurociencias nos han podido aportar en la comprensión del trauma, como por ejemplo, hay una zona ahí en el cerebro que podemos llamar el cerebro emocional, que es la amígdala, ¿no? Como queda hiperactivada cuando ha habido trauma, lo que quiere decir que tal vez percibimos peligro o nos sentimos amenazados más fácilmente, eh, justamente porque esa zona está como siempre reactiva, por ejemplo, ¿no? O las zonas de la corteza prefrontal, que es como la parte más evolucionada del cerebro, digamos como que está encargada, por ejemplo, de la atención, de la memoria, de la concentración, de la planificación, del control de impulsos, ¿no? Como también es como que se dificulta su desarrollo sano y como esas áreas justamente no se pueden conectar, ¿no? Entonces la regulación emocional se hace difícil porque a mi parte más racional le cuesta conversar con la parte emocional, incluso esa parte emocional toma como el control totalmente y son esos estados donde alguien se puede sentir totalmente desbordado sin capacidad de regularse, por ejemplo, entre otras. No sé si puedes mencionarnos algún otro dato del cerebro, digamos, que son muy interesantes, ¿no? Sí, o sea, en realidad lo que hoy día estamos tratando de comprender, porque Ujú, verdad que la neurociencia y la psicología
son dos carreteras, dijéramos, una hacia el área más científica y la otra más al área subjetiva que hablamos de la psicología, ¿no? Porque es subjetivo lo que yo creo, lo que el otro cree, lo que entendemos acerca de aquello. Eh, Realmente lo que estamos viendo nosotros es que efectivamente sí, que tiene que ver también con la teoría del apego y que lo que ha revolucionado un poco, pienso yo, que es las oportunidades que tenemos de reorganizar el apego también. Es que no habíamos, o sea, entendíamos que el rol de la madre, el cuidador principal, era un elemento importante, ¿no? De poder aportar a la vida del bebé, recién nacido. Y creo que a través de las guerras y también, dijéramos, toda la teoría Bowlby, ¿no? Del apego y todos estos estudios de ver cuando niños quedan huérfanos y porque toda la ciencia, sobre todo toda neurociencia, viene siempre del estudio de, dijéramos, de lesiones o de daños. Dijéramos, nosotros siempre estamos en esa línea, ¿no? De aquello que se va investigando, lo que nos llama la atención. Eh, Ahora tenemos un poquito más de tomografía, otras cosas así, pero por ejemplo, hay cosas que solo se pueden ver en una autopsia, por ejemplo. ¿Ya? Ujú. Entonces, como el daño cerebral en ciertas áreas y hay el estudio y la relación de su comportamiento. Entonces, realmente el apego, creo que para mi modo de ver, acerca a las personas a la necesidad de entender un poco entonces cómo este Más bien, cerebro se podemos construye. definir apego para que se entienda a qué nos referimos desde la Claro, psicología como apego. sí, el apego es la capacidad de la madre de darle al niño una sensación de seguridad persistente en sus cuidados y al mismo tiempo una respuesta neurológica, es decir, que el sistema nervioso del niño se adapta a estos estímulos de la madre y responde a una red neuronal que genera apego. Entonces el apego es una forma de poder entender que a través de la regulación de la madre, que la mamá puede estar tranquila, que puede atender al niño y se lo puede calmar, entonces el niño aprende lo que es la calma y la regulación. ¿No? Es una interacción neurobiológica que está también genéticamente establecida, o sea, que Mm, no hay por dónde arrancarse. mm, Y es difícil en el mundo actual, es difícil porque nosotros no sabemos, son cosas de repente que uno no, que va aprendiendo conforme las cosas van avanzando, entonces ahora nosotros nos preocupamos del contacto ojo a ojo en el bebé, en la forma en que estamos haciendo mm, contacto, porque los bebés hasta los 2, 3 años son más bien sensoriales, motores, no están pensando. mm. Entonces el lenguaje de la caricia, el lenguaje de la mirada, la respiración de la madre, el calmar al bebé, eso hace como que sea la primera parte de lo que tú dijiste que es tan importante, la regulación emocional. Mm. Y cuando no hay Mire, regulación, el mm, sistema frontal, ¿no? Que el sistema que madura más tarde además, alrededor de los 12 o 14 años, no nos está apoyando. Entonces no mm. tenemos esa posibilidad de tener tanta autorregulación. Dependemos mucho de la madre y del padre, del entorno. Estaba viendo que acá hay un comentario. Dice, algunos también comparten que el trauma puede ser lo que sucede dentro de nosotros por el evento que sufrimos y cómo nos desliga o desconecta. Si fuese así, ¿qué herramientas ayudan para reconectar? Vamos a hablar de las herramientas un poquito más adelante. Sí, Sí. vamos a como hablar de unos conceptos y sí, con seguridad vamos a hablar de las herramientas en adelante. Claro, claro, lo que pasa es que hay una diferencia entre el congelamiento, que es una respuesta neurofisiológica al sistema nervioso autónomo, y hay una cosa que se llama disociación, que tiene que ver con el self, que tiene que ver con el yo, que tiene que ver con las partes psicológicas. Entonces tenemos dos mecanismos operando en distintos niveles de profundidad y que tienen formas distintas de ayudarnos a pasar por el peligro máximo cuando vamos a morir o tenemos miedo de muerte. Son mecanismos más muy profundos, psicológicos y fisiológicos. Entonces se mezclan Fisiológicos. y aparecen muchas Mm, cosas que después lo podemos conversar pero es claro, él mm, está hablando de eso, o sea, qué pasa sí. cuando respuestas internas desde el yo, ¿no? No es algo que pasa posterior al evento mismo, porque en realidad el trauma nosotros no sabemos que no es el evento.
El evento no es el trauma es la respuesta de ese Ujú, organismo que falló en su adaptación a la situación que vivía. Es ujú. decir, si yo no me pasa algo y no logro adaptarme a eso, mi sistema nervioso va a colapsar y se va a desorganizar y a eso nosotros llamamos trauma. Perfecto. Mira que acá hay otra pregunta que para que sigamos tomando esto del apego, que es muy importante, que se enlaza con eso. Acá nos dicen, entonces, respecto del apego, cuando una madre abandona a un hijo, ese sería el primer trauma. Claro, o sea, si el tema del abandono en un niño, ¿no? Dijéramos, tiene que ver de qué forma es abandonado, porque a lo mejor, voy a poner un ejemplo, una madre que ha tenido depresión postparto, Ujú, por ejemplo, que no está queriendo abandonar al hijo, pero está viviendo una depresión postparto, algo que aparece en su experiencia, uno jamás como mamá piensa que le da una depresión postparto cuando está teniendo su bebé, ¿verdad? ujú, Entonces es súper traumático. Entonces, eso es muy importante la pregunta, porque ¿qué pasa cuando está, por ejemplo, la mamá está con depresión postparto o no puede cuidar, ¿no? Lo importante es que el cuidador secundario, ¿no? La persona que cuida, dijéramos, tiene las condiciones del rol de esa madre, porque nosotros, ser madre biológicamente hablando, es un tema y cumplir con el rol de la parentalidad es otro tema. ujú. Entonces, muchas veces nosotros podemos tener mamás que están con nosotros, pero ya nos abandonaron igual. Ajá. ¿Entiendes? Como que estamos abandonados aunque estemos en la casa, o mamás que están superadas, que tienen muchos hijos o que tienen graves problemas. Entonces, el abandono no solamente físico, sino que es emocionalmente también. Ujú, Hay dos tipos de respuesta. Una es que el niño se adultice, ¿no? Se vuelva adulto antes de tiempo y no experimente una infancia organizada, ya que va a traer eso en el largo plazo otras situaciones, o puede ser que el niño realmente sufra un impacto y entren en depresión o tengan algún desorden alimenticio o tengan ideación suicida. Es que es complejo, es súper complejo el abandono, ujú, pero que quede claro que no necesitan abandonarte para sentirse abandonados, o sea, además, dijéramos, ujú. es más complejo. Sí, mira, hay otra pregunta, pero quisiera decir algo más del apego. ¿Se puede de la neuroplasticidad rearmar el apego con otras personas? Sí, vamos a Dale, hablar dale. de eso. Déjame puntualizar una cosa porque hemos estado hablando como con algunas amigas lo que está ocurriendo con los bebés y los niños hoy en día, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las pantallas. ¿Qué pasa con estos bebés que tal vez el cuidador, la cuidadora está cargándolo, pero está con una pantalla en la mano y como tú decías, no está mirándolo? ¿Qué pasa, no? En ese contacto donde uno le habla al bebé, se ríe, hace muecas, ¿no? Y el bebé reacciona y uno reacciona y hay liberación de oxitocina ahí. Y eso tal vez con las pantallas está bloqueándose de alguna manera y que inclusive hay bebés los están mudando y les pasan el celular y tienen menos de 2 años y están con celular y también, o sea, me da la impresión de que está muy grave esto, ¿no? Cómo se está perdiendo la interacción con otros y la interacción con objetos. Es decir, ya no hay interacción con objetos, con un móvil, con una pelota, ya los niños no saltan. O sea, yo vivo en un condominio y ya no hay niños. Es como, y uno se entera que hay niños cuando de pronto hay un apagón, se va la luz y salen los niños, ¿no? Entonces, pareciera que la experiencia con el cuerpo, con los objetos, con nosotros, la estamos alterando mucho y se nos está alterando el apego. Eh, por distracción, llamémoslo así. Eh, mm, Profundicemos un poquito más esto del apego, ¿no? Porque es muy importante. Claro, Esto lo que que tú decías de la sensación de seguridad que es tan relevante, ¿no? En esa experiencia de cuidado. Ujú, claro, o sea, cuando nosotros, o sea, las últimas investigaciones lo que señalan es que la ansiedad, como el mecanismo natural que tenemos nosotros y otros mecanismos que son como la angustia, la ansiedad, la sensación de inestabilidad, falta de seguridad, etcétera, van haciendo que este niño más bien se apegue a cosas que son estímulos, no volvemos a la pantalla, estímulos que están muy programados, o sea, las pantallas también, las programas, los juegos, todo tiene una dinámica para captar atención. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ujú, pasar? Que nosotros tenemos que generar redes neuronales.
¿ya? Y tenemos que hacer que, por decir así, las neuronas se multipliquen, porque estamos hablando de neuroplasticidad, ¿verdad? Ujú. Entonces, el cerebro es plástico cuando tiene estímulos, y eso yo lo quiero dejar sumamente claro. El cerebro es plástico, el cerebro ya no existe, el cerebro del hombre y la mujer, esas son puras tonteras. El cerebro es un solo cerebro, se llama hoy en día conectoma, ¿ya? Es la red de neuronas conectadas, y nosotros sabemos que para llegar a una red interconectada y que tenga capacidad realmente de responder a la adaptación, porque al final lo que nosotros estamos buscando es adaptarnos y predecir las cosas para que vayan a suceder. Entonces el niño, ¿qué va a pasar con un niño que solo tiene un tipo de estímulo, que lo saca de la realidad, lo Además. abstrae, Ujú, ¿no? Y lo deja sin socializar? ujú, Entonces diría que el primer error que nosotros cometemos, que es parte, dijéramos, de lo que de una manera o de otra la pregunta es como el huevo o la gallina, o sea, pasarle el celular a un niño chico calma al padre a la madre, porque ya no puede hacer otras cosas y el niño está entretenido, porque nosotros también hemos tenido hijos y uno sabe lo que es no poder ujú. moverse del Sí, lugar ahí porque el otro necesita atención. sí. Entonces, claro, las pantallas ha sido la robotina, el que se hace cargo de la atención del niño, y el tema básicamente que en las primeras etapas tempranas lo deja abajo, lo abstrae de la socialización, Ujú, y la socialización en las habilidades blandas, ¿no? ujú, ¿Cómo hago yo para ser niño y tener amigos? ¿Cómo hago yo para poder entenderme con el otro? ¿Cómo hago yo para adaptarme con el otro y ujú, formar parte, tener ujú. pertenencia? Eso es lo primero que se corta. Así es, súper. Y se vuelven torpes, los niños no saben cómo jugar, no saben cómo hacer otras actividades. Entonces, eso ya hay estudios, eso ya está hiper Claro. demostrado, y por eso ahora están retractándose y están quitando los celulares en los colegios, ¿no? Y Ujú, están quitando los celulares en España y en otros países ya sobre 16 años, antes no, no, porque lo social es lo primero que se impacta. Porque ujú, lo primero que se instala en las habilidades del niño, luego la sobrevivencia, es la socialización. ujú. Así Esto está todo pauteado, no es que yo lo invente, esto es así por es. genética. Sí, es muy bello, ¿no? Cada vez hay más estudios de cómo el cerebro se construye en la interacción. Nuestro cerebro es un cerebro social, digamos, entonces importa demasiado no perder ese Entonces, contacto. imagínate la resiliencia, por ejemplo, y la frustración, dos elementos claves en nuestra experiencia adaptativa, como niños y como jóvenes y como adultos. ¿Por qué el niño se frustra? ¿Por qué el niño se frustra y cómo se frustra? ¿No? Ujú, El niño está en una pantalla jugando juegos, pero es que el jugar juegos tiene una serie de condiciones y patrones, porque el cerebro funciona por patrones de comportamiento que se pueden repetir, pero la vida no es así. ujú, Entonces el niño sale de esta cápsula de yo aprieto el botón rojo o el botón azul y esto sucede y yo puedo ujú, jugar en tales niveles o puedo hacer tal y tal cosa, pero en la realidad no hay ningún botón que tocar, ni me puedo ujú, salir del juego. ujú. Es súper, ¿me entiendes? Entonces ahí hay un impacto tremendo. Sí. Es en relación solamente, estoy hablando solamente, imagínate, en relación a lo que es frustración, no estoy hablando de resiliencia. Ujú. O sea, ¿qué resiliencia van a tener? Exacto, sí. Bien, respondamos a esa pregunta que mencionaban sobre si podemos como reparar de alguna manera ese daño en el apego temprano con otras relaciones posteriores. Sí, bueno, por eso yo citaba un poco a Kemberg, Ujú, em, por decir así, lo bueno del cerebro y la plasticidad es que nosotros podemos, como el cerebro tiene esta cosa predictiva, y él siempre está en la interocepción y la heterocepción relacionándose con el medio para adaptarse, lo que está dentro y lo que está afuera, eso es un patrón genético también. Entonces hay patrones genéticos que sí nos permiten estimular a las neuronas, ¿no? A las redes neuronales. Y nosotros, por ejemplo, si yo estoy estudiando sueco y después quiero estudiar chino y dejo de estudiar sueco, mis neuronas que estudiaban sueco se van cambiando a la red de las neuronas chinas. Eso se llama ujú, robo ediano, ¿ya? Entonces el cerebro se mueve, va de una red neuronal a otra red neuronal, y va adaptándose a las necesidades. Antes se pensaba
que los impulsos eléctricos de un lado para otro. Ahora sabemos que las neuronas funcionan en distintas fases, etcétera. Pero lo importante es que yo, así como dejo de hacer algo, puedo poner algo nuevo que hacer. Y eso es ese es el cambio patrón en la neuroplasticidad. Y el mejor de la noticia, eso no es muy reciente, tiene 15 años, que sí se dice que el estilo de apego se corrige. Ujú. Se corrige. Y, y bueno, creo que tiene que ver como con la pregunta anterior acerca del abandono, ¿no? El abandono seguro va a dejar una huella, pongamos la muerte de la madre, ¿no? Va a dejar una Sí, huella, pero va a ser diferente esa huella si hubo otros que contuvieron, una abuela, el papá, la familia extendida, lo que sea, así de verdad quedó muy solo, no sé, vamos a poner un caso extremo, terminó en un hogar de menores, no sé. Entonces las otras relaciones, no solo con la figura de apego principal, sino otras relaciones alrededor y relaciones posteriores también nos ayudan como sí, a reorganizar, a ¿no? veces una Este sistema profesora de nervioso y este cerebro. colegio, Ujú, a veces una profesora de colegio, ni siquiera a veces es alguien tan estable, ¿no? Sino que ujú, hay una señal en el cerebro de que ya afuera, ¿no? No todo es tan terrible. Como que ujú, hay personas que sí te pueden querer, por ejemplo, que sí te pueden acoger, porque quizás en casa no hay espacio para eso. ujú, Em, entonces hay creíble como la naturaleza también está hecha de nosotros como para poder tener esa impronta, ¿no? Esa impronta, ese imprinting, esa capacidad de poder reflejarse en otro que sí te da amor, porque finalmente tenemos este cerebro, ¿no? Que es amor y dolor, como estas dos polaridades, entonces el cerebro reconoce, como que sabe oler quién te quiere, quién te ama bien, y ujú, sabe, y a veces sabe, por trauma, a veces eso se complica también, y las personas no logran entender quién los quiere para bien. ujú, Entonces, por eso es tan importante tener estos recursos, ¿no? De personas que nos puedan apoyar. Y por eso los niños institucionalizados, nosotros sabemos que el nivel o sea, que el nivel de trauma en esas instituciones es altísimo, porque en realidad no se están pudiendo dar las necesidades, no se cumplen las necesidades que el niño necesita nomás. ujú. Muy difícil. No en Sí, todos los casos, pero es súper complejo. Se habla del niño institucionalizado como un niño particularmente desprovisto de afectos y de cuidados. mm, Eso ya es otra línea ya. claro. Sí, creo súper importante como resaltar eso, hermano. De hecho, Cyrulnik, ¿no? Cuando habla de la resiliencia, habla como uno de los factores protectores en el trauma, el que haya alguien que te que haya mirado tu dolor, que crea en ti, que confíe, que, como tú dices, que te haga sentir importante al menos, ¿no? Entonces, digamos, desde un lugar de un profesor, desde un lugar de una madrina, de un tío, o sea, hay otros que también pueden ayudar como a aliviar lo difícil y a generar esos recursos para la vida, ¿no? Que queden como ahí encarnados, digámoslo así. Sí, uno Eh, lo ve, ¿ah? Uno lo ve en las personas con trauma que después arman familias que no tienden a la traumatogenia, o sea, que no hacen que de nuevo se repitan los patrones traumáticos, sino que buscan salir de esa sensación de vulnerabilidad y de falta de cuidados, ¿no? Ujú. Bien, retomando la otra pregunta de la disociación, tal vez podemos hablar un poquito de estas respuestas postraumáticas que unas pueden tender más a la alerta y otras más hacia ese de como estar apagados. ¿Puedes hablar un poquito de Sí, eso? sí. Claro, nosotros tenemos como la inmovilidad tónica que se llama, que es la respuesta de congelamiento, que tiene que ver con primero una respuesta simpática, es decir, me doy cuenta que está pasando algo y como respuesta a eso lo considero tan peligroso y amenazante que aparece el vago dorsal,
que es la respuesta que genera dijéramos, que congelamiento no es una palabra adecuada, ¿no? Pero nosotros hablamos de movilidad tónica, pero congelamiento uno entiende que está Uno congelado. se ¿Por queda qué? paralizado. Claro que exacto, paraliza. ¿Por qué? Porque en una instancia de protección inconsciente, por supuesto, por eso hablamos de los cursos inconscientes, de los surcos del trauma, el cerebro puede detectar estos peligros, ¿no? Y echar a andar esta maquinaria, esta respuesta a la defensa. Es una respuesta defensiva, es una respuesta, dijéramos, que elige congelarse, pero en algunos momentos, cuando esto es muy grave, por un lado, si vas a morir, ¿no? El self, el yo, también responde a esto. La parte psicológica de nosotros responde a esto y ocurren fenómenos que se llaman la despersonalización, ¿no? Que la persona se desconecta de su cuerpo, no sabe quién es, aparece, también aparecen algunos opiáceos y aparece la sensación de no dolor, sobre todo si estás herido, dejas de tener dolor y también aparece, dijéramos, esta cosa que miras desde afuera. Las personas dicen, hoy, la disociación es esto, hoy estoy mirándome desde afuera, me salgo del cuerpo, estoy, dijéramos, fuera del cuerpo. Ya, entonces estoy sintiendo otras cosas que son bastante más graves y más difíciles de manejar y son inmanejables también, ¿no? Ujú. Sentirse fuera del cuerpo, como que no me está pasando, sentir que no siento el dolor, ya es una disociación que no solamente paraliza y la inmoviliza, sino que además hace que los mecanismos psicológicos tengan respuestas que te sacan, dijéramos, te disocian, te hacen que no formes parte de ese cuadro, sino que te abstraigas. Entonces sucede más bien, eso ya es como una respuesta que se va, si hay dolor, el tálamo por una vía talámica va a encontrar alguna respuesta para inhibir el dolor, etcétera. Entonces el cerebro ya empieza a funcionar en capas más profundas de respuesta y es muy complejo explicarlo, pero lo que sí es que la persona deja de estar en su cuerpo, no es que se dice así, ¿no? Se Ujú. percibe acerca de sí mismo, ¿no? En esta sensación de despersonalización, de disociación, de sentido de separación, como un mecanismo aún más riguroso y profundo para que no sufra tanto, ¿no? Y Sí. el problema del trauma severo es que muchas personas no salen de ahí. Ujú. Entonces dejan de sentir sensaciones agradables, por ejemplo, placenteras en la intimidad con el sexo, eh, pierden el sentido de la motivación, se sienten desconectados, sienten que no están en el lugar que corresponden, nunca están en el lugar que es. Ujú. eh, hay cosas psicológicas que aparecen como respuesta muy profunda Ujú. y a veces es Ujú. complejo estar ahí. eh, Sobre todo eso ocurre en situaciones de alto riesgo vital, ¿no? Accidentes, cirugías, accidentes. Ahí entramos a categoría trauma, ¿no? Ujú. Ujú. Categorías. Sí. Claro, y eso puede quedar en la vida cotidiana, ¿no? Como una Sí, tendencia a eso, a sentirse un poco distante, a sentir, como tú dices, que no encajas, a sentir como que es inútil intentar resolver las cosas, es la sensación de que es demasiado, ¿no? Mucho cansancio, sí. mucha fatiga. Eh, sí. Y claro, inclusive cerebralmente se ha visto efectivamente que las zonas encargadas de percibir el cuerpo es como que estuvieran hipoactivadas, como si realmente no hubiera un registro en el cerebro del cuerpo. O sea, realmente se hace muy difícil leer el cuerpo, ¿no? Sí, Entonces, por... Ujú. Bessel de Koch plantea mucho que la zona frontal como que se desactivan algunas funciones de la zona frontal y tegmental ventral que tienen que ver con la dopamina, dijéramos, con sentirse motivado y también partes del cerebelo como que de atrás para adelante hay un cortocircuito, entonces el cerebro en sí queda muy desorganizado. Ujú. Vale. Y la otra respuesta entonces es esta donde más tendemos a la lucha, a la hiperactivación, a estar muy ansiosos, muy alertas, como esta sensación de no poder estar quieto nunca, de no poder parar nunca, ¿no? Como estar siempre... eh, Claro, ahí sería más bien ujú. una activación simpática, Ajá. como muy puesta en ahí más bien es como, estoy como pensando todo el tiempo que el estímulo no se agota, ¿no? Si Ujú. queda todo el tiempo el cerebro dando vuelta
en esa, y la interpretación que de repente tenemos acerca de la realidad se altera porque siempre pensamos que hay algo allá afuera, también va a depender de la estructura de personalidad, que hay algo allá afuera amenazante, que la persona me está diciendo una cosa pero yo interpreto otra y tengo problemas de comunicación por eso. eh, no logro comunicarme bien porque estoy en shock, ¿no? Como que hay algo que el cerebro no dejó de estar en alerta, no dejó de estar en alerta. Y eso Sí, es súper complejo en todo caso, es muy común además. vale. Bueno, por el tiempo vamos a ahora esto que es tan complejo, que efectivamente es así, ¿no? Y que nos explica muchos problemas de salud mental, de la personalidad, adicciones, un montón de la violencia, ¿no? Un montón de temas. ¿Hay soluciones para esto o no? ¿No? ¿Y O cómo podemos sea, ayudarnos? claro, yo creo Ujú, que o sea, cuando uno establece como las fronteras de lo que es el proceso curativo, ¿no? ujú, Pienso mucho cuando hago supervisiones clínicas o cuando estoy como tratando de abordar pacientes de alta complejidad. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es súper humilde en esto. O sea, realmente el ser humano tiene muchas cosas que funcionan al mismo tiempo, por decirlo así, ¿no? ujú. Y además eso está cruzado con la necesidad de sobrevivencia. Sí. ¿Entiendes? Entonces, eh, el paso a paso, el Peter Levine ha destacado por esta cosa que llama titulación, ¿no? Poquito a poquito, Ujú, vamos teniendo un acercamiento a este proceso del trauma, pero al mismo tiempo tenemos que generar un recurso, es decir, para poder que la persona sostenga el terror, el miedo, el dolor, la angustia, la ujú, depresión, la ujú, ansiedad como mecanismos desregulados. Entonces, yo he visto personas que han podido sobrevivir y además recuperarse de procesos traumáticos. Para mí sobrevivir y recuperarse no es lo mismo. ujú, Recuperarse es como integrarlo. Hay cosas que van a estar en el camino de uno en la vida, como una aceptación que va a requerir mucha sentido de realidad, es decir, como, ok, esto es lo que me ha pasado, esta es mi familia, esta es la vida que tengo que experimentar con este proceso. Entonces se trabaja mucho como cómo ir acercándote a la realidad. En PHP se dice lo que resiste, persiste. Entonces la no resistencia, el poder integrar lo bueno y lo malo, es la línea central de la salud mental. Y es sí. un trabajo muy arduo, no es tan fácil porque son cosas muy dolorosas. Tengo que Mm. aceptar que mi madre no me quiere, tengo que aceptar que no logré lo que yo quería en una etapa y tuve Que que no me hacer van a otra pedir cosa. perdón, tal vez que. Cualquier cosa que en realidad me siento sobrepasado por una dificultad en mi pareja, que de repente se me murió, se me enfermó, o sea, es de verdad es como a mayor trauma, más calma, o sea, como tenemos que ir a encontrar esa calma para poder digerir, integrar estos aspectos de nuestra vida tan dual. Y eso es salud mental. Salud mental está determinado, está descrito como la capacidad de integrar lo bueno y lo malo, ¿no? No en la línea de Kember, lo bueno y lo malo en un yo integrado, que no es que a mí me guste lo que está mal, pero sé que existe. Ujú, No lo disocio, no lo niego y me vuelvo positivista y, ay, no, si está todo. No, sino que puedo ver los ambos lados y puedo convivir con eso. Yo creo que cuando uno se recupera del trauma un poco es como convivo con esta realidad súper ujú, abstracta que tiene espacios como seguros y espacios no seguros. ujú, Entonces, va a depender de la edad que tú tienes como lo que uno puede exigirle a la persona en la terapia. Y lo digo claramente, exigir. O sea, uno como terapeuta y el otro como paciente, es como necesitamos que tú te sientas seguro, no que vayas a buscar la seguridad con tu pareja, ni con la vecina, ni con la abuelita, no, tú. Pero eso yo no se lo voy a pedir a un niño de 3 años, ni de 8, ni de 10, ni de 15, ni de 20. Se lo voy a pedir del de 21. claro, y también se va haciendo un camino, digamos, para encontrar esos. Claro, a veces, a ver, primero no es igual todos los traumas, ¿no? Es No, decir, alguien que ha tenido una vida relativamente
con buenas interacciones y de pronto tuvo un asalto, trabajar ese trauma, la verdad, es bastante fácil, por ejemplo, que un trauma generado por estas condiciones infantiles de las que hemos hablado es mucho más difícil, ¿no? Y bueno, a propósito de lo que decías, en la terapia se van generando, se van buscando estos recursos de la persona para que no se entra de una al trauma, ¿no? Vamos generando recursos para que la persona tenga como un espacio para sostener eso, ¿no? Entonces, a propósito de la seguridad, que es un elemento súper central cuando hablamos de regular el sistema nervioso, recuperación del trauma, tiene que ver con cómo yo voy ampliando mis experiencias de seguridad, mis sensaciones de seguridad, y eso parte a lo mejor porque si me gusta, no sé, si me siento bien tomando el sol, a lo mejor aumente mis veces al día que me pongo a tomar sol, por ejemplo, porque eso me hace bien, me relaja, me hace sentir súper agradable, o me gusta tomarme un té calientito, me gusta esta manta específica, por ejemplo. Entonces, cómo de a poco vamos como fortaleciendo esas vivencias de seguridad, de relajación, de compañía, ¿no? Que poder identificar que personas, a veces cuando la gente ha tenido estos traumas graves, tampoco le es tan fácil como reconocer quién es una buena relación o quién es una relación segura, ¿no? Entonces vamos trabajando con quién me siento tranquila, con quién se me despierta la fe y la esperanza, con quién siento que no tengo que esforzarme al estar, simplemente puedo compartir. O sea, vamos como poco a poco estableciendo y recorriendo esos espacios de seguridad, de confort, como para ir ampliándolo y sosteniéndolo, ¿no? Y bueno, en somática hay esto muy bonito, no sé si nos puedes hablar de esto, que es, por ejemplo, esto de recuperar como la autocontención en el cuerpo. Claro, o sea, en el fondo lo que hacemos es poder como darle una señal a través de estímulos al cuerpo, ¿no? De que hay como posibilidad de volver a estar seguro, por un lado. Por el otro lado también aprendemos como autosostenernos y a mayor trauma uno trata de recuperar los elementos que se dañan, por ejemplo, la autonomía, la resiliencia, lo que es la autopercepción de sí mismo, cómo se siente esa persona. Entonces, en el fondo, nosotros hacemos un ejercicio, ¿no? De restaurar, de regenerar, o aspectos que nunca se dieron y que quedaron involutivos, que no se desarrollaron y que necesitamos desarrollarlo porque la estructura de personalidad no perdona, o sea, como uno tiene que ir armando ciertos hitos. Y por un lado uno va como haciendo aquellos ejercicios que infantiles o de adolescente o de adulto que no se pudieron completar, como que el psiquismo te pide eso, ¿no? Y por el otro lado están esta cosa de hacerte cargo de ti mismo. Entonces ya cuando nosotros tenemos un trabajo serio, maduro en el trauma, ya nosotros es como, estás tú a cargo, ya no dependes de otro, estás tú a cargo de ti mismo. Tú eres el que se va a levantar, tú eres el que va a comer, tú eres el que va a ir a estudiar, tú eres el que quieres tener una pareja, tú, eres un yo que se va organizando. Entonces el trabajo del trauma es muy bonito, pero es como mucha dedicación de repente y mucho trabajo personal para las personas que en verdad quieren encontrar su camino. Está bien que nosotros dependamos de nuestros padres hasta los 25 hoy en día, porque piensa que en 1800 nadie dependía del papá hasta los 25. Po. A los 25 ya tenía 3 nietos, 4 hijos y ya estaba ya hecho un abuelito. Po. Entonces, claro, hoy en día nosotros dependemos alrededor hasta los 25, pero cómo hacer esa adaptación, ¿no? Porque es una adaptación a Sí. estos cambios, ¿no? ¿Y cuál es el lugar que tú le ves a volver a conectar con el cuerpo? ¿No? Porque pasa que el trauma y la crianza nos desconecta mucho de nuestras sensaciones, sin pensar en casos graves, ¿no? Pero simplemente es como, no debes sentir eso, o inclusive, no, tú no estás sintiendo eso, ¿no? Son frases como típicas que nos pueden haber dicho cuando éramos niños o de adulto, ¿no? Es como, no debo sentir esto. ¿Y qué pasa cuando estamos en una negación constante de las señales del cuerpo, ¿no? Yo recuerdo una paciente que tuve que tenía como un estreñimiento importante, pasaba 8 días, no iba al baño,
y empezamos a trabajar esto de observar el cuerpo, de sentir el cuerpo, y se dio cuenta que ella sí tenía ganas de ir al baño y que simplemente esta hiperactivación que tenía, ella tenía que estar siempre haciendo, y simplemente fue empezar a observar y empezó a ir al baño, ¿no? Em, ¿qué, qué, ¿Cómo ves esto tú? Esto de ir volviendo poco a poco al cuerpo, ¿no? De sentirlo, que a veces no es fácil. Hay gente que realmente no siente casi nada en el cuerpo. O sea, a mí como que me sirve mucho, por ejemplo, el ejercicio de los pies, de sentir los pies en arena, en pasto, bueno, si no se puede, en donde sea, en el suelo, pero como ir reconectando con el cuerpo como un lugar de información y justamente de esta construcción del yo. Él es el que tiene la información de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que es importante para mí, de lo que me hace daño, ¿no? Ujú. Claro, una de las cosas que te da fuerza en la vida es la conexión con el cuerpo, lo voy a decir así, ¿no? O sea, Sí. nosotros somos jovencitos, tenemos 120.000 años nomás, el Homo sapiens sapiens. Los otros ni siquiera sobrevivieron a la glaciación. Entonces tenemos 120.000 años, ¿no? De información que está en la genética de nuestro cuerpo. Por lo tanto, todo lo que es instintivo, innato, predictivo, sensorialmente adaptativo, está en el cuerpo. Y es el lenguaje de los, como dices tú, de las sensaciones. Ujú. Entonces, a mayor nivel de desconexión con las sensaciones, no saber si tienes hambre, no saber si tienes frío, no saber em, que necesitas algo, ¿no? Desde tu propio cuerpo, genera obviamente como estos descuidos que nosotros hemos vivido todos, porque esto es de Peter Levine, está del año 94 en somática. Antes había estado Glendin también con Focusing y un par de, o sea, el sistema nervioso autónomo se habla desde hace muchos años, pero sería más fisiológicamente hablando. Pero yo diría que donde el ser humano guardó un espacio para poder sentir el cuerpo en la sexualidad. Y te fijas que la sexualidad siempre se busca abordar como más ampliamente, que haya caricias, que haya miradas, que haya olor, que haya sensaciones. Como que siento que la sexualidad ha guardado, y en eso tiene mucho que ver la teoría polivagal, independiente de cualquier cosa. Creo que Stephen Porges, cuando habla de intimidad, habla de un nervio también que se llama vago ventral, que está en las vísceras por delante del cuerpo y habla de ser sociales. Entonces nosotros además genéticamente venimos hechos para el amor, venimos hechos para compartir el cuerpo, para conectarnos con él. Entonces, lo tengo que decir así, no me queda otra. Técnicamente hablando, necesitamos tener esta conexión vagal ventral ya abierta, disponible, un cuerpo abierto a sentirse, a poder percibir al otro, y ahí aparecen otros mecanismos como las neuronas espejo que también nos ayudan, ¿no? Mentalizar, empatizar. Entonces, como que la medida que vas recuperando estos mecanismos, mecanismos, no son ideas, no son conceptos, no son creencias, mecanismos, neurona espejo, empatía, mentalización, capacidad de ponerse en el lugar del otro, todas estas habilidades que nuestro cerebro tiene y nuestras vísceras también contienen esta información, que es una Sí. información genética, tú vas a ir recuperando este tejido interno, este estar en el cuerpo. Es como tener toda esa información y estar con él. Cuando estás unido a tu cuerpo, no es que no se vaya a enfermar, ¿ah? No, no voy a idealizar esto, eh, pero por lo menos voy a entender que mi dolor de cabeza hoy día tiene que ver con que de verdad lo pasé muy mal. Mm. No, porque mi jefe me dijo tal cosa y en realidad como que me lleva a escucharlo. Ujú. Me lleva a decir, claro, quizás esto necesito verlo de otra manera, me permite reflexionar acerca de mi vida. Por Mm. eso es tan importante estar en el cuerpo. Y mira que, como para ir cerrando, qué importante esto que dices ahora, porque en este comprendernos, ¿no? Que este dolor de cabeza tiene que ver con algo, que estas sobre reacciones mías tienen que ver con una historia, también podemos ser muy amables con nosotros mismos, con nosotras mismas, ¿no? Porque eh, hay mucha exigencia de estar bien. eh, em,
y resulta que a veces no siempre es fácil estar bien, que a veces también está bueno estar mal, ¿no? Porque la tristeza también nos lleva a un repliegue, por ejemplo, o la rabia nos lleva a poner límites. Pero podemos ser amables con eso que experimentamos, con eso que se hace difícil de cambiar, con eso que repetimos. Y no quiere decir que somos pasivos y renunciamos a resolverlo, ¿no? Pero que mientras caminamos hacia allá podemos ser absolutamente amables con esas partes nuestras que son complejas. Sí, sí, por eso el trauma es como algo que fragmenta, que divide, que separa. Volver al cuerpo, entender nuestras emociones en el cuerpo, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos puestos ahí, el sentido de la seguridad, de poder sentirse que estás en un mundo donde tú también formas parte de él, es nuestro camino que tenemos que volver a recuperar el sentido de este tipo de trabajo, ¿no? Y claro que hay personas que les cuesta más, otros que les cuesta menos, obviamente que, bueno, hay una serie de millones de detalles al respecto, pero que se puede, cada cual tiene su... De hecho, las personas que dicen no sienten su cuerpo, hay una metáfora muy idealizada y también hay cosas que uno le dice, oye, pues si yo te peñisco, en punto en PHP te peñiscan. Te pegan un peñisco para ver cuán excitado está el sistema nervioso. Entonces, ¿en verdad que no te duele? Entonces tú sabes que ese sistema nervioso está colapsado. ¿No? Porque le duele demasiado o no siente. Entonces, hay muchos indicadores que hay, y creo que también había una idealización de ciertas cosas que están mal comprendidas en el trabajo del cuerpo con lo somático, que me imagino que en la medida que vamos haciendo más investigación, más trabajo personal, vamos a ir pudiendo entenderlo mejor. Vale. Y así te diría, ¿crees que hay podemos sacar algo positivo de la experiencia del trauma? Es decir, a veces cuando pasamos cosas tan difíciles, también se vuelve como un lugar de referencia para enfrentar otras dificultades, por ejemplo, ¿no? Claro, que ese sería como el Mm. aspecto resiliente de lo Ujú, traumático, como ujú, decir, eh, el cuerpo, el cerebro sobre todo, está hecho es económico, que se dice, tiene un criterio económico. Entonces el cerebro sabe a ciencia cierta qué es el aprendizaje traumático, ¿no? Que le llamamos, es como cuando ya puedes dar vuelta a la moneda y entender que eso también te ha mostrado otras partes de ti. Hay una integración, volvemos a la palabra integración, de que siempre hay una enseñanza, de que yo puedo sentirme distinto, tener una apreciación de la vida diferente y quizás en algún aspecto, nos guste o no, llevarnos a una integración más comprensiva, como diría Barudi, de entender que ciertas cosas tienen una experiencia y que va a depender de nosotros cómo queremos vivirla nomás, ujú. o la podemos Alguien, resolver. alguien dice por ahí, ver la incomodidad como información, mensaje y no como algo que haya que rechazar. Mm, Claro, sí. esa es la nueva propuesta del trabajo somático, es la nueva propuesta, ¿no? De poder integrar en el cuerpo para recuperar nuestra sabiduría y comprender nuestra forma de estar en este cuerpo que es quien nos sostiene mientras estamos vivos. Mm, mm, O súper. sea, que si uno quiere escucharlo, no, el cuerpo no le gusta que lo pinchen, no le gusta que... Hay un montón de cosas que no le gustan al cuerpo y eso está claro. A nadie le gusta que lo pinchen, que lo corten, que lo operen. Entonces, realmente vamos a darnos cuenta que es una invitación que tiene muchas cosas a favor más que en contra. Claro, acá dice mi mamá, está por acá y dice, sería bueno que hubiese más información a las madres en las juntas comunales, en cada barrio, porque en mi caso cometí muchos errores que afectaron mucho a mi hija por no tener conocimiento. Ay, mamá, hiciste lo mejor que pudiste. Oye, todos estamos en la misma, así que Sí, nada, absolutamente. Digamos, somos sí. psicólogas y también somos mamás y también hemos cometido un montón de errores, ¿no? Sí, y yo creo que el trauma también tiene que ver, como lo que te decía al principio, con dejar de idealizar las cosas y ser aterrizados para comprender nuestras propias limitaciones y las cosas que te pueden pasar que se te escapan de las manos. Eso yo creo que es parte de la integración de lo traumático también.
como la autocompasión, la autogentileza hacia ti mismo es Mm, vital en el trabajo con mm, el trauma. absolutamente, Porque hay absolutamente. que seguir caminando nomás, pues, hasta que Mm. nos tengamos que ir de acá nomás. Así es. Vale, súper, Mania, muchísimas gracias por la No, gracias a ti. conversación. Se nos fue Y volando el ratito, ¿viste? sí, sí, sí. Así que bueno, gracias a todos y a todas los Gracias, que nos acompañaron. gracias a ti. Un besito para todos, que estén bien, que sea lo mejor para todos. Un abrazo. Gracias, amiga, que tengas Besos. un Chao, abrazo. Chao, chao. buenas noches. Igual, un abrazo.